sabemos que van a depender de la concentración de hemoglobina, y algunos de los índices para ver que están mal son los índices eritrocitarios de Winthrop. Es el BSM, que es el volumen corpuscular medio, el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, el CCMH, que es la concentración media de hemoglobina, y la ADE, que es la amplitud de distribución eritrocitaria. Ok. Por lo tanto, nosotros nos percatamos, analizamos cómo es que existen estas patologías y que no son las únicas que pudieran ser de manera totalmente aguda, pudiera ser una hemorragia. Pero en realidad estas enfermedades son un tanto prolongadas. ¿Cuáles serían sus síntomas, Dani? Bueno, podrían ser desde las físicas, que se pueden notar una palidez, una astenia, una adinamia que era muy importante, que mostraba cansancio, iba a estar cansado, una cefalea, dolor de cabeza, disnea, cuando se hacía como la mínima esfuerzo, taquicardia, y bueno, ya en una anemia grave iba a haber una insuficiencia cardíaca y hasta puede llegar a haber un paro cardíaco. Ok. ¿Sí te acuerdas qué significa astenia? Que no iba a poder es lo contrario a la disnea, ¿no? ¿Mandé? ¿Era lo contrario a la disnea? No, la disnea solamente es la dificultad, no solamente, ¿verdad? Es la dificultad respiratoria debido a un problema, pues que puede ser una bronquitis asmática, un asma, inclusive una insuficiencia respiratoria te puede dar disneas, ¿no? Entonces, la dificultad para respirar es disnea. Pero la astenia, ¿verdad? ¿Para tragar? ¿Mandé? ¿Para deglutir o tragar? No. Está relacionada también con la falta de apetito, ¿no? Pero esto es... pero astenia en realidad, por ahí escuché una vocecita de tu conciencia, creo fue, que se oyó por ahí, que dijo que era... ¿Debilidad? Debilidad. ¿Lo estamos viendo? Es un debilitamiento. La astenia, entonces, habíamos comentado, es una especie de cansancio posterior a una enfermedad. Sin embargo, en el caso de la anemia, se manifiesta porque el proceso es prolongado, entonces el paciente no está dinámico, o sea, está adinámico. Entonces siente mucha adinamia, mucha debilidad, ¿sí? Una especie de cansancio que no necesariamente viene de una enfermedad. Es más, después de hacer un extraordinario ejercicio, te sientes así como que sin ganas. Llegas a tu casa y te desparramas y estás asténico, ¿sale? No tienes ganas de hacer nada porque te acabaste las energías. Entonces, sin embargo, aquí pues el paciente no ha hecho ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de actividad. No sé si había estado enfermo previamente, pero sí se genera una astenia, una debilidad, ¿sale? Inclusive, sí, tiene razón, no tiene ganas de apetito o de comer. Muy bien. Gael, gracias Dani. Gael. Posteriormente a esto, ¿o nos falta algo que ver de anemias? Creo que nada, profe. Vamos entonces con hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Y háblame de de las funciones, así de lo que te acuerdes. Traten de ayudar a su mente a memorizar, más bien a comprender
comprender. Sí. Bueno, pues la hemostasia es un proceso en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos una ruptura de algún vaso o alguna herida que provoque una hemorragia. Entonces el proceso de taponamiento por medio de la coagulación de esa herida. Y pues lleva una serie de procesos que, como le explicó usted, son dos hemostasias, una primaria y una secundaria. Y la primaria pues es... Pero, primero, así en términos generales, ¿cuáles serían las funciones del epitelio, del endotelio, fíjate, ¿sí? Del endotelio vascular? ¿Y cuáles serían las características de la plaqueta? ¿No? Porque al final forman parte del proceso de lesión y sus funciones son fundamentales. Y si las vamos teniendo así claras en nuestra mente, nos van a ayudar. ¿Sí te acuerdas? Pues sí, más o menos de algunas. De las que te acuerdes, o sea, del epitelio tiene una función trombocítica. Del epitelio pues es de la única que me acuerdo. Y de la plaqueta pues tiene pues función de, pues igual, es que bueno, no sé cómo explicarla. De, pues como usted dijo, de taponamiento para que no haya un derrame, para la coagulación, y de secretar sustancias para que se haga la agregación plaquetaria. Ok. Me gustaría que ustedes lo visualizaran de dos maneras. Una, que sirve el endotelio y subendotelio, sobre todo el endotelio, sirve para dos cosas, quizá tres, pero dos cosas fundamentales. Una está directamente relacionada con el trombo, o sea, es antitrombótica, porque mantiene completamente la sangre, que ésta sea líquida, pues que no se coagule. Porque si se coagulara en cualquier momento, pues imagínense, ¿no? El problema que se generaría. Entonces tiene una actividad, entonces, que nosotros le llamaríamos antitrombótica, ¿sí? Y también tiene una actividad trombótica, porque ayuda cuando existe una lesión, ayuda al trombo. Y la tercera, protrombótica, o sea, que posterior a todo este proceso ayuda para que se deshaga el coágulo. ¿Sí? Entonces, esas tres funciones, así de manera muy precisa, ya pudiéramos puntualizar así de manera más, más detallada, bueno, que hablamos de si fuera antitrombótica, bueno, pues, ¿a qué se refiere? Pues que tiene actividad antiplaquetaria, por ejemplo, ¿no? Prostaglandinas, óxido nítrico, que son muy importantes ahí en el endotelio, que permiten que eso ocurra. ¿Sí lo explico? O sea, lo que yo quiero es ayudarles a comprender cuáles son las actividades para que ya todo lo demás vaya cayendo en mi cabeza más claramente. Entonces, tres actividades fundamentales del endotelio. No permite el trombo, provoca el trombo y deshace el trombo. ¿Sí? Digo, si me permiten ese tipo de expresiones, pero que quede claro en su mente. ¿Va que va? Bien, Mirna. Entonces, si hablamos que, lo que le había preguntado a Gael, si hablamos que entonces el epitelio es antitrombótico, ajá, ¿por qué es antitrombótico? ¿Qué hace? Sí, Patricio, No ahorita permite... te... Perdón, No. es que me levantó la mano Patricio. Ajá. No va a permitir que las plaquetas se agreguen. No va a permitir justamente que se forme el tapón, entonces no se forma el trombo. Sí es. Y digamos que la lesión seguiría abierta.
Me parece excelente. ¿Te acuerdas entonces quiénes son los causantes de esto? ¿De la lesión? De lo primero que te había preguntado, ¿no? Era del ácido araquidónico que podía inhibir se podía inhibir, por ejemplo, la acción de la ciclooxigenasa, de la COX, con la aspirina, por ejemplo, con el uso del ácido acetilsalicílico para no formar el tromboxano A2. Pero eso ya estamos hablando del efecto trombótico. Ajá. Uh-huh. ¿Con qué lo podemos evitar? Pero el epitelio por sí mismo tiene sustancias que provocan que pues, no se coagule la sangre, ¿no? El monóxido de carbono y las prostaglandinas. El óxido Esas no van a permitir. Nítrico, esas ¿no? no permiten que. Sí, perdón. La Monóxido de nitrógeno. Y el óxido nítrico. No permiten que plaquetas se agreguen. De ser así, pues obviamente se formaría un trombo y no circularía la sangre correctamente. No, imagínate, En una caso de trombosis, ¿no? Imagínate una trombosis. Un coágulo taponeando algún vaso pequeño. Pudiera ser en órganos importantes, corazón, pudiera ser en cerebro, el mismo riñón, o sea, una trombosis pulmón, que eso es lo que estaba ocurriendo en la actualidad. COVID es lo que estaba provocando, ¿no? Que el epitelio, o inhibiendo la acción por este efecto de inflamación, inhibiendo la acción de las prostaglandinas y del óxido nítrico, generando efectos que en la turbulencia se pudieran generar agregaciones plaquetarias y, por supuesto, taponamiento a nivel de pulmones, ¿no? Una trombosis, ¿no? Agregación plaquetaria también es constante y medida por productos secretados en el endotelio. Sano, óxido nítrico, pues prostaglandina, las cuales ejercen una función contraria al tromboxano A2 y al ADP ASA. Ok, sí, así es, Brenda, lo que hace entonces la acción antitrombótica del epitelio. O sea, por sí mismo el epitelio mantiene la sangre estable. ¿Sí? ¿Querías mencionar algo, Patricio? Sí, que sí, podía participar yo con hemostasia primaria. Ahorita les pregunto sobre hemostasia primaria. Entonces, Ok, entonces, Gael. Sí. Ahí está Mirna, Palma y Diana. Oiga, pero yo también quiero participar en hemostasia primaria y secundaria. Por 3. Diana, Daniela, aquí está. Ok, vientos. Pues bueno, le damos una repasadita con los dos. Primero las damas. ¿Quién fue? ¿La Mirna? ¿Y no iba a participar Diana? No, Diana, venga. No es que no volteé a ver, nada más escuché una voz femenina. Bueno, Diana, primero las damas. Mi hemostasia primaria Sí. consiste prácticamente en como en la formación de el tampón plaquetario, y aquí pues las principales son las plaquetas, y aquí tienen como fases, que es la fase de agregación, la de adhesión, y podría considerarse otra que es la de activación, activación, secreción y agregación. Y aquí básicamente la de adhesión es que al liberarse, bueno, al haber un daño en el endotelio, se libera lo que es el colágeno y el factor de Wolff-Wilbrandt, que están localizados en el subendotelio. Entonces, al haber una lesión, pues estos se exponen a lo que es la luz. Entonces, las plaquetas se agregan a ellos, al factor de Wolff-Wilbrandt y al colágeno por medio de unos receptores que son como un complejo de glucoproteínas,
y, por ejemplo, al factor de Bose-Wilbrand se agrega con el complejo 1B 5,9, y a lo que es el colágeno es con la glucoproteína 6. Y bueno, ya posteriormente que se agrega, lo que sucede es que empieza a activarse la plaqueta, y aquí es en donde a la activación pues facilita la secreción de sus gránulos. Y aquí la activación pues es por medio de una proteína G. Me parece que es una proteína GQ, porque aquí agarra lo que es el fosfatidilinositol y activa la fosfolipasa C. Y ya de aquí del fosfatidilinositol como que se escinde a diacilglicerol y a IP3, que es el inosintrifosfato. Y ya, por ejemplo, el IP3 lo que hace es abrir como canales de calcio para que pueda salir, y estos pues estimulen a las proteínas contráctiles para que pueda contraerse la plaqueta y para que pueda cambiar como de su conformación la plaqueta, y pueda liberar sus gránulos también, igual de calcio, por ejemplo. Y otra función que tiene que ver con el diacilglicerol es que va a activar a un tipo de proteínas que son las proteínsinasas C, y estas van a hacer que fosforilen a una proteína que va a funcionar como un receptor, que es la glucoproteína 2B3A. Ok, Y Patricia. también, Perdón. ay, perdón. Y también el IP3 va a activar a lo que es la fosfolipasa A2, y esta va a actuar sobre el ácido araquidónico, y ya después va a actuar sobre la ciclooxigenasa, que es la COX, y ya esta va a activar lo que son los tromboxanos, y ya pues este es el secreto. De hecho, el P3, ¿verdad? Por efecto, más bien a quien estimula es al calcio. Sí. Para la fosfolipasa A2. Excelente. Patricio, por favor. Digo, para que le dejes algo, Diana. Ya, digo, por favor, realmente ya está casi todo dicho. Poco más que decir, que si acaso el diacilglicerol va a activar a nuestra proteína, a nuestro receptor de la plaqueta, para que se empiece a agregar a otras, y bueno, así es parte del proceso de agregación tal cual. Y bueno, que también se activan unas proteínas contráctiles, como lo podemos ver en el diagrama, que bueno, van a deformar un poquito van a transformar nuestra plaqueta de inactiva a activa, y eso por tanto pues deforma nuestra célula como tal, ¿no? Y pues bueno, realmente esto sería todo lo de hemostasia primaria. Creo que ya todo lo mencionó la compañera, entonces poco que aportar aquí. Gracias. Sí va quedando claro entonces para todos cómo funciona todo este asunto. Muy bien. Ana. Sí, profe. Yo nada más quería mencionar algo para agregar a lo que dijo mi compañera Diana, y es sobre la expresión de la glucoproteína 2B3A. 3A. Esta se va a actuar en la agregación plaquetaria, se va a unir a más plaquetas, las va a llamar por intermedio de fibrinógeno. Y pues esa es como que la última fase de lo que es la hemostasia primaria. Es la agregación, ¿no? La agregación. Y entonces, ya de ahí, pues... Adelante. Y ya de ahí va a seguir lo que es pues la hemostasia secundaria, donde van a actuar los factores de coagulación. Así es. De hecho, cuando ADP, y obviamente vemos aquí que el tromboxano A2 se expresan, salen, provocan entonces una especie de bomba, lo cual llama a muchas plaquetas, y la proteína A23B, perdón, la proteína, sí, ¿verdad? Es A2. 2B3A. 2B3A
utilizando el puente, ¿verdad? De este fibrinógeno, se va a unir a otras plaquetas, ¿verdad? Lo utiliza como puente y así sucesivamente se van agregando cada vez más plaquetas que se van activando. Muy bien. Diana. Yadira. Bueno, realmente solo es como un dato que investigué y me gustaría agregar para que los demás también participen. Pero es que en la parte primaria, como final, ya lo comentaron mis compañeros, la finalidad va a ser formar un trombo, pero este trombo se hace llamar trombo blanco, porque va a estar solamente compuesto de plaquetas. Y en la parte secundaria es llamado trombo amarillo, porque está recubierto de fibrina. Solo eso debería como marcar la diferencia de los dos. Excelente. Muy bueno, muy buen dato. Efectivamente, a la parte primaria donde se inicia ya ese trombo aguadito, flojito, como gelatinoso, se le conoce como trombo blanco. Y cuando ya se le agrega la fibrina, cuando lo hace ya consistente, lo ordena, ya no es nada más así algo desparramado, perdón la expresión, pero así parece, ya la fibrina le da orden, le da estructura y por supuesto consistencia, ¿no? Entonces, efectivamente, Yadira, tienes toda la razón. Muy bien. Nelly, otra vez. Profe. Sí, hombre, perdón. Ahí la llevo. Nelly. Bueno, yo nada más quería mencionar, pues algo que leí se me hizo importante, es que durante la activación de las plaquetas, los fosfolípidos los fosfolípidos que tienen carga negativa, que se encuentran en la capa externa de la bicapa, van a voltearse hacia la capa interna, y esto en la hemostasia secundaria va a ayudar como superficie para la activación de los factores de coagulación que se encuentran como simógenos. Así es. Excelente también. Y esto va a permitir que obviamente en ese proceso de activación se siga generando la agregación plaquetaria y se siga formando el tapón. Muy bien. Monse. Bueno, Mirna estaba antes, no sé si vaya a hablar ella. Bueno, te estoy pasando a ti porque Mirna ya le había dado oportunidad. Ahorita okay. Le vuelvo a dar oportunidad. Bueno, nada más era algo pequeño para mencionar, pero cuando falta lo que es el factor de von Willebrand, se va a tener la misma enfermedad con ese nombre, la enfermedad de von Willebrand, y cuando falta la otra parte, que es lo de la glucoproteína 1B y 1B9, 5-9, es la enfermedad de Bernard-Soulier. Ok. Sí, entonces ya estamos viendo algunas patologías y lo que comentaba Patricio acerca de la forma en la que puede actuar, ¿verdad?, el ácido acetilsalicílico y la razón por la que se da como un antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, actuando sobre la ciclooxigenasa para que no se forme el tromboxano A2 y de esa manera pues no se genera la expresión. Quedamos que el tromboxano A2 es de vital importancia para que las demás plaquetas lleguen y se sigan formando o sigan utilizándose para formar el trombo. Muy bien, Monse, ¿verdad? No sé por qué no te tengo o no te encuentro. Monse, sí, aquí estás. Ok, Mirna. Sí, bueno, ya hablando de la secundaria, se va a necesitar para formar la protrombinasa, vamos a necesitar del factor 10 activado y del factor 5. Y pues va a tener un proceso igual para formarse, que va a llevar 2 vías, la vía extrínseca, que es la principal, y la vía intrínseca. La extrínseca, pues vamos a tener el factor 7,
y va a haber muy poquito. Entonces se va a ocupar un cofactor que es el factor tisular o factor 3 para que se amplíe la producción de factor 7A. Y pues cuando se tiene el daño endotelial, este va a aumentar más o menos 24 veces. Se va a producir también el factor 7 activado. Y el factor 7 activado más el factor 3 nos va a dar una biesasa de la vía extrínseca. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y esta también va a tener más afinidad por el factor 9 de la vía intrínseca, que es ahí donde se conectan también un poco. Y pues la 10 asa va a generar que el factor 10 se convierta en factor activado. Y esta vía extrínseca va a potenciar la vía intrínseca. Y pues ya para que los demás puedan participar. Gracias, Mirna. Muy bien. Pues de hecho aquí nos quedamos, si no mal recuerdo. Qué bonito está. Sí. ¿Nos quedamos? Sí, nos quedamos ahí. Bueno. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Esto pues ya lo habíamos pasado, creo que ya quedó comprendido por ustedes, ¿verdad? Cómo es que la hemostasia primaria pues ocupa estas 4 fases: la fase de adhesión, la fase de activación, ¿verdad? Y la fase de activación y secreción, porque aquí es donde se secretan evidentemente todos los gránulos de las sustancias ya activas para crear pues prácticamente la agregación. Entonces aquí es donde pues prácticamente ya podemos ver todo el proceso de la fase primaria o hemostasia primaria de toda esta cascada de la coagulación. Y empezamos a ver cómo es que una vez formándose este trombo, ¿verdad?, activándose, se tiene que ir consolidando, se tiene que crear ya un trombo estable, porque aquí hasta este momento, hasta la fase de la coagulación que vimos en la hemostasia primaria, el trombo es inestable, que digamos que es un poco lechoso, no tiene consistencia, y para eso se tiene que desencadenar la hemostasia secundaria para de alguna manera hacer que se produzca realmente la fibrina. Y esta fibrina, ¿verdad?, haga sus enlaces de monómeros, después de polímeros, tiras de fibrina, y generar así literalmente redes que provoquen que se estabilice el coágulo. Entonces, para eso pues se requiere saber cómo ocurre todo este asunto, que ya habíamos dicho en un principio. Que uno de sus compañeros por ahí se había confundido y creyó que nos hacía falta todo esto y que prácticamente ya habíamos hablado del final. No, yo les decía, bueno, para que se consolide el coágulo, para que se secrete la fibrina, por supuesto, y se formen todas estas redes, pues se requiere necesariamente de todo este movimiento para poder entender cómo es que la protrombinasa, ¿verdad?, que es la 10 asa de ambas vías, de la intrínseca y extrínseca, estas nos permiten, aunque la extrínseca es más rápida que la intrínseca, ¿verdad?, estas nos van a permitir consolidar el coágulo. Pero ¿cómo funciona todo este proceso? ¿Cómo es que llegamos a esas fibras, a esas mallas que se van a formar para consolidar el coágulo? Pedro.
Ahí estás. Bueno, yo le iba a decir que, bueno, ya habíamos visto hasta la vía final, ¿no? Y habíamos visto hasta la formación de la fibrina. Pero bueno, encontré que había un último factor, que era el factor 13A activado, que este era el que se encargaba de que porque al final la fibrina salía como un monómero. Entonces el factor 13A era el encargado de que se formara un polímero, que pues eran ya las redes. Sí, se le conoce como el factor estabilizador, ¿verdad? Entonces, sí, yo les mencioné todo este cuadrito desde la protrombinasa, protrombina, trombina, etcétera, etcétera, para que supiéramos de dónde sale, ¿no? O sea, ¿cómo es que se forma todo este asunto? ¿Cómo es que se activa la protrombina para hacer todo este proceso hasta llegar a la formación, que esa es la parte final de este tema, hasta llegar a la fibrina? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que surge todo esto? Gracias a esto que estábamos viendo aquí. Mirna, ¿o no bajaste la mano? No bajé la mano, perdón. Ok. Entonces, ya habíamos dicho que todo inicia, ¿verdad?, con la exposición tanto del endotelio, ¿verdad?, del subendotelio, y de prácticamente llegar hasta este momento en el que la tromboplastina también se expone y se libera este factor tisular. Este factor tisular va a activar, ¿verdad?, al factor 7 que andaba ahí tranquilamente disfrutando de la vida, ¿verdad?, porque no había necesidad de trabajar. Y bueno, cuando viene la lesión, el factor tisular activa el factor 7, formando entonces el factor 7 activado. Este factor 7 activado, ¿verdad?, juntamente con el factor tisular, van a activar al factor 10, ayudados por el calcio, para activarlo y entonces formar 10 activado. 10 activado todavía no es nada sin el 5, sin el factor 5. El factor 5 activado, juntamente con el 10, van a formar la 10-asa, la tenasa o esta protrombinasa de la vía extrínseca. ¿Sí me siguen? De tal manera que esta unión, este complejo, es de gran utilidad. Lo mismo ocurre en la vía intrínseca, pero aquí es el colágeno el que va a activar al factor 12 para convertirlo en factor 12 activado. Este factor 12 activado, ¿verdad?, habíamos dicho que aunado aquí en el colágeno, ¿sí se acuerdan? La calicreína, divinógeno y el calcio. Al cinógeno de alto peso molecular y al calcio. Estos 4, ¿verdad?, van a ser los responsables de activar al factor 12 para convertirlo en factor 12 activado. El factor 12 activado entonces va y activa el factor 11, ¿sí? Pero al activarlo, lo activa solamente ayudado también del el cinógeno de alto peso molecular y el calcio. El calcio y el cinógeno de alto peso molecular o el quinógeno de alto peso molecular también activan juntamente con el factor 12 al factor 11 y lo forman en un factor activado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Doc. Ok. De tal manera que aquí la precalicreína no entra en la activación del factor 11. Solamente el quimógeno o simógeno de alto peso molecular y el calcio.
Muy bien. Por lo tanto, el 11 activado va a activar al 9. Y aquí el 9 es muy importante. ¿Sí? Debido a que el 9, gracias al calcio también, va a activar al 9 activado. Aquí, bueno, sí está bien. Al 9 activado. ¿Sí? ¿Qué va a hacer este 9 activado? Este 9 activado, gracias a que la trombina, gracias a que la trombina provoca la estimulación o la activación del factor 8. Y el factor 9 más el factor 8, que es activado por la trombina, ambos, el factor 8, ¿verdad? Que obviamente se forma en 8 activado, juntamente con el 9 activado y el calcio, van a activar al factor 10. Van a transformar el 10 activado. ¿Sí? Sí, todo bien. Perfecto. Evidentemente, este factor 10 activado, pero ahora de la vía intrínseca, ¿verdad? Juntamente con el 10 activado de la vía extrínseca, se van a unir al factor 5, se van a unir al factor 5A y van a formar el complejo activador de la protrombina. Profe. Sí. ¿Puede repetir, por favor, desde el 11 más el 8 más cuál activan al factor 10? Ok. Resulta entonces que teníamos aquí nosotros que el factor 11 fue activado por el factor 12 gracias a la alquinógeno y al calcio. O alcinógeno de alto peso molecular más el calcio más el factor 12 van a activar al factor 11 y se va a convertir en factor 11 activado. El factor 11 activado va a activar juntamente con el calcio al factor 9 y lo va a convertir en factor 9 activado. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Eso sí. Este factor 9 más el factor 8 que se encuentra ahí también inactivo gracias a la fibrina, perdón, a la trombina, ¿no? A la trombina. Gracias a la trombina, ¿verdad? Se activa y se forma en 8 activado. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Este factor 8 más el factor 9 y el calcio, este factor 9 más el factor 8 más el calcio van a activar al factor 10. Ahí fue donde me perdí. Sí, porque era el 9. Entonces yo estaba poniendo que el 11 el también. 9 sí. Más el 8 más el calcio van a activar al factor 10. Sí, gracias, profe, perdón. Ok, para convertirlo en 10 activado. En realidad, esta es la parte fundamental de todo esto. ¿Por qué? Porque el factor 10 de la vía extrínseca más el factor 10 de la vía extrínseca más el 5A van a formar el complejo activador de la protrombina. A este complejo también se le conoce como protrombinasa, la enzima que activa la protrombina. ¿Puede repetir eso último pero despacito? Sí. El complejo, el factor 10 activado de la vía extrínseca más el factor activado de la vía intrínseca más el 5 activado
van a formar el complejo activador de la protrombina, lo cual también se le conoce como probinasa. Gracias. Profesor, Sí, entonces es como de a fuerzas que las dos vías se llevan a cabo. fuerza. O sea, no puede haber una sin la otra. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Cualquier alteración en alguna de estas vías, por ejemplo, que el factor 8 no se active, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, este es un sistema de retroalimentación positivo. Entre mayor sea la lesión, entre mayor agregación, mayor va a ser la formación de todos estos factores, hasta lograr el taponamiento. Entonces, profe. Ahorita le cuento. Gracias. Entonces, de la vía extrínseca no se puede formar la protrombinasa. O sea, a fuerza necesita primero que se forme, o bueno, que se una el factor 10 activado de la vía extrínseca con el factor 5 activado, y ya después, ahora, pues pasa lo de la vía intrínseca, y el factor 10 activado de la vía intrínseca se une ya con los otros dos. Es que todo esto, claro, es que todo esto ocurre prácticamente al mismo tiempo. Acuérdate que el factor de von Willebrand, el colágeno, e inclusive parte de la lesión puede provocar la estimulación de la parte muscular del vaso, donde se encuentra el factor tisular, y entonces viene todo este proceso de la cascada de la coagulación. Pero se da todo al mismo tiempo porque se exponen. El colágeno, al exponerse, pues te da la vía intrínseca. Y obviamente el factor tisular te da la vía extrínseca. Entonces, ambos prácticamente se generan al mismo tiempo. ¿Sale? Pero son necesarios para crear todo este efecto. ¿Vale? Sí. Perfecto. Pedro, y ahorita Luis. No, profe, a mí ¿Vale? no había bajado la mano. Ok. Luis Felipe. Sí, mi pregunta era, profe, que por ejemplo, o sea, también había leído que, o sea, cuando nosotros ponemos una porción de sangre en un tubo sin anticoagulante, pues, o sea, supuestamente ahí yo tenía entendido que nada más se realizaba la vía intrínseca, porque al final de cuentas, pues, esto está exponiendo la sangre a una superficie negativa, con carga negativa. Con carga negativa. Como es un tubito de vidrio. Entonces, ahí se llevarían a cabo las dos vías igual, es decir, tanto la intrínseca. No, nada más la intrínseca. Ah, ok. Entonces, sí, lo que pasa es que aquí faltaría, porque ahí sí puedes llevar colágeno, porque el colágeno, al desprenderse, de inmediato activa toda esta vía, pero no el factor tisular. El factor tisular se genera cuando hay una lesión del músculo del vaso. O sea, está el epitelio, el endotelio, y ya por abajo se encuentra prácticamente el músculo. Cuando esto ocurre a nivel muscular, porque estamos hablando de una lesión ya más intensa, si tú te pinchas, mira, hasta con la vasoconstricción puedes generar la coagulación y el cierre, o sea, ya un taponcito. Pero cuando estás hablando de una lesión, cuando estás hablando de que hubo una incisión ahí, abriste y pues obviamente lesionaste el vaso como tal, o sea, todas sus capas, evidentemente el factor tisular se desprende ahí. Y entonces se generan las dos vías de manera inmediata. Pero pues no llevas factor tisular, no llevas músculo en el tubo de ensayo. En el tubo de ensayo, ¿no? Sí, es que es lo que había preguntado Gael, que decía que, o sea, yo tenía entendido eso justamente, que, o sea, había ocasiones, como en el caso del tubo de ensayo, donde de plano, pues obviamente no puedes activar como
afectar la vía extrínseca. La vía Ahora sí. extrínseca no. Ah, ok. Por eso nada más se daría ahí, en ese caso, La vía intrínseca. la coagulación solamente la vía intrínseca. Sí, no, y aparte que el tiempo de coagulación, por ejemplo, me parece que de la vía extrínseca es rapidísimo, es de 15-30 segundos y la intrínseca es de 1 a 6 minutos, creo. Así es. Estoy seguro. Así es, de 1 a 6 minutos, que eso es lo que provoca, bueno, ese proceso del taponamiento. Muy bien. Sí, vamos comprendiendo. Ana. Había dicho que al complejo activador de protrombina también se le llama protrombinasa. Sí. Al complejo activador de la protrombina también se conoce como protrombinasa. Ajá. Al 10A más el 5, obviamente de ambas vías ya completado de las dos vías, que a esto se le conoce como la vía común. ¿Qué pasa, café? Esto que estamos viendo ¿Chica? también se le conoce como parte de la vía común. ¿Sí? En Pues donde hazlo, confluyen mamá. Ponle agua a la ambas vías, en donde concuerdan. Y por lo tanto, entonces la vía común es la unión de la vía intrínseca con la vía extrínseca al formar estos dos factores que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Este factor 10A de la vía extrínseca más el factor 10A de la vía intrínseca más el 5. ¿Sí? A esto se le conoce como vía común. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir eso último de la vía común? Sí. Por favor. Déjame ver si aquí lo traigo anotado, si no te lo volvemos a explicar. Hasta aquí no tenemos problema ya. Seguramente ya se lo pueden aprender. ¿No? Tisular, vía extrínseca. Colágeno, vía intrínseca. Ambos se encuentran en el vaso. Y son los que van a dar inicio, uno de manera rápida, el factor tisular, que se le conoce también como factor 3 de la coagulación, va a activar al factor 7 y juntos activan al factor 10. Creo que esto es rapidísimo, ayudados por el calcio. Quizá un poquito más prolongada la vía intrínseca. Factor 12, factor 11, factor 9, y el factor 9 activa, ¿verdad?, al factor 10 juntamente con el factor 8. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Luego entonces, Profe, La vía común. pero bueno, por ejemplo, alguna deficiencia de alguno de estos, por ejemplo, factores, no afectaría como tanto la coagulación, ¿o sí? O sea, me refiero a que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, la hemostasia primaria es como pues la encargada de detener esa hemorragia, pero la segunda es como la encargada de generar como la solidez de ese coágulo. Entonces no habría como mucha afección si llegara a haber una deficiencia de alguno de los factores de la hemostasia secundaria. imagínate una hemorragia. Imagínate que factor 8, ¿verdad?, no se activara. Ese trombo, ese coágulo no se va a consolidar. La herida no se va a cerrar. Y va a provocar cada vez más sangrado. O sea, con la hemostasia primaria no lograríamos la coagulación. ¿Sí me explico? Sí, ya. Entonces, imagínate la deficiencia de alguno de estos factores. Sería más o menos, o sea, a lo mejor es algo muy burdo, pero por ejemplo, como cuando unas personas quieren cerrar una puerta y llegan unas personas y la quieren abrir, hasta que ponen, no sé, un tubo o algo en la puerta, así ya se logra cerrar bien, ¿no? Así es. Haz de cuenta que tú quieres cerrar o quieres sellar un tubo con chicle. Un tubo donde va a pasar agua. La presión nada más es la que va a caer en la regadera, pero tú la quieres tapar con un chicle. ¿Se va a cerrar? No se va a sellar. Entonces,
De ahí vienen muchas enfermedades que están relacionadas con la hemofilia, que están relacionadas con enfermedades de la coagulación y por supuesto que pueden ser muy peligrosas. ¿Sí? Entonces, no. Un problema en la cascada de la coagulación, bueno, ya se imaginará. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el complejo activador de la protrombina, llamado también protrombinasa, llamado también 10-asa, tenasa en inglés, por efecto del calcio, con ayuda del calcio, quedamos que va a activar a la protrombina para formarse trombina, que la trombina es la pieza fundamental de todo esto. La trombina, ¿verdad?, va a activar al fibrinógeno. Este fibrinógeno, ¿verdad?, que viene del hígado, ¿verdad?, ahí es donde se va a formar, va a activarlo para formar monómeros de fibrina. Y esta fibrina, o estos monómeros de fibrina, gracias al calcio, van a empezar a unirse para formar polímeros de fibrina. Estos polímeros de fibrina, para que ya se formen esas hebras entrecruzadas, se requiere del factor 13 de la coagulación, llamado factor estabilizador de la fibrina activada o activada. ¿Sí? Y entonces, este factor estabilizador de la fibrina activado va a provocar que se entrecrucen, se activen estos polímeros, se crucen y entonces se forme la fibrina, que juntamente con el calcio, para variar, genera la contracción del coágulo. Y ahora sí, tenemos un coágulo consolidado, organizado, bien delimitado, no anda desparramado, perdón la expresión, como lo habíamos visto anteriormente en la hemostasia secundaria. Aquí ya tenemos un coágulo perfectamente estructurado. ¿Lo podría volver a explicar, profe? Claro que sí. Les decía, ¿todo o por qué parte? Pues yo no entendí bien desde la parte del fibrinógeno. Desde la trombina, o sea, dijo de la protrombina y luego empecé a escribir trombina y ahí por ponerle atención como creo que se me pasó algo. Ok, entonces, quedamos que este complejo activador, esta protrombinasa, este factor, esta tenasa, ¿no? Todos esos nombres lleva, complejo activador de la protrombina, protrombinasa, tenasa, 10-asa, juntamente con el calcio van a activar la protrombina que viene también y que se forma en el hígado. Esta, al ser activada por este complejo, va a formar trombina. Esta trombina es la vital, es la fundamental de todo este proceso. ¿Por qué? Porque la trombina aquí tiene estas dos funciones. Quedamos que la trombina también actúa a nivel de la activación del factor 8 de la coagulación. Entonces, la trombina va a activar al fibrinógeno que viene del hígado, que se activa también por toda esta cascada. Entonces, activa el fibrinógeno y va a formar monómeros de fibrina. Este fibrinógeno va a formar monómeros de fibrina. Se van a empezar a unir, van a llegar y se van a formar los eslabones hasta formar cadenas de monómeros de fibrina. Posteriormente,
conforme va avanzando el proceso y gracias a la activación del calcio, estos monómeros van a formar polímeros. O sea, ya son una gran cantidad de fibrina la que está llegando al lugar de la lesión. Estos polímeros de fibrina van a ser activados por el factor estabilizador de la fibrina activada. Válgame la redundancia, así se le llama, que es el factor 13 de la coagulación. Este va a activar a los polímeros para que estos empiecen a entrecruzarse y formar una malla, una red. ¿Vamos bien? Esta malla, esta red, se va a formar o va a ya estabilizarse como tal, a contraer, como que esa malla se contrae, ¿sí? Y consolida nuestro coágulo. Le da forma a nuestro coágulo. Ya lo delimita, le da forma. Por eso es que, gracias al calcio, se contrae el coágulo y le da forma. ¿Ok? Profe, y el factor 13, bueno, ahí veo que tiene la flechita que viene de la trombina. ¿Qué quiere decir? La trombina activa el factor 13. Por eso es que decía que la trombina es muy importante. El formarse la trombina nos ayuda a activar muchísimos factores. ¿Sí? Entonces, aquí también al factor 13 lo activa la trombina. ¿Para qué? Una vez activándola, hagan de cuenta que este factor estabilizador de la fibrina anda también como simógeno ahí, sin actividad, ¿no? Se activa la trombina y de inmediato lo hace, o sea, al factor lo hace ya activado. Y al ser activado, como todos los factores, generan un efecto enzimático, catalizador. Y ese efecto enzimático también lo crea aquí en los polímeros de fibrina para formar las redes. ¿Sí queda claro? Profesor, entonces la contracción del coágulo nada más sirve para estabilizar más lo que ya se había formado antes. Así es. Estas fibras se contraen, gracias al calcio, se contraen para provocar que el coágulo sea bien consolidado, ya bien formado, estable, y empiece a sellar nuestra herida, y empiece a sanar nuestra herida. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los factores de coagulación? ¿A alguien le queda todavía complejo el entender esto? Lo volvemos a explicar. Más vale ahorita y no que después digan, ni siquiera lo vimos. Profe, a mí sí me gustaría que lo volviera a explicar, porque como que me perdí aquí en mi apunte, pero no sé si vio que le mandé mensajes de lo del descanso, que algunos compañeros quieren. Bueno, es que bueno, como yo reduzco también. la pantalla, no veo, Ah, veo ok. los. Pero bueno, ahorita para ver la pantalla completa y me la sigo. Déjame ver entonces. Profe, acuérdense de nuestro descanso cada 50. ¿Cuánto llevamos? Pues ya llevamos 1:15. 10 minutos. No más. Le otorga la rigidez. Como 1:30, ¿no? ¿Qué horas son? Pidos, ok, caray. Ah, no, sí, Ok. 1:19. Entonces, no sé a qué horas son. Pues ya va 1:20 de que empezó. ¿Podemos tomar los 10 minutos y nos vuelve a Entonces, explicar a este las 12:30 pedacito? nos saludamos y repasamos esto de nuevo. Sí. Gracias. Gracias, profe. Órale, tomen algo entonces. Gracias. Va.
Sí, Doc. ¿Va? ¿Lo visto hasta ahora? Sí, ¿Algún profe. problema? ¿Alguna? Iba a repetir ahorita lo último, lo de la trombina, cómo activa el fibrinógeno y todo eso, los polímeros, cómo se entrecruzan los polímeros y eso, o sea, lo dijo como muy rápido, creo, para mí, que soy un poco lenta. Sí, profe, yo tampoco lo entendí bien, nada. Si lo pudiera repetir, por favor. Con mucho gusto. Profe, que si puede aceptar a Kevin, por favor. Kevin, yo creo que mejor ahí lo dejamos, ¿no? Sí, le va a los Pumas. No. Menos. Si este esquema no es, ¿Mandé? este no es. Sí, no. Estamos aquí, ¿no? Entonces, quedamos que el complejo activador, todo lo que vimos, fue para poder activar a este complejo, a esta protrombinasa, a esta tenaza. Esta tenaza va a activar su utilidad, su gran utilidad en este proceso de la coagulación es activar a la protrombina, una proteína que viene del hígado, ¿verdad? De tal manera que juntamente con el calcio va a activar entonces a la trombina. La trombina, que al final esta es la pieza fundamental de todo este asunto, por su gran utilidad en la activación de muchos factores, de muchas enzimas. La trombina va a activar al fibrinógeno que también viene del hígado. Este fibrinógeno, ¿sí?, nos va a activar o a formar los monómeros de fibrina. ¿Ok? Estos monómeros de fibrina, ya que se van uniendo, se van eslabonando, formando como cadenas, gracias al calcio se van a generar ya muchísimos monómeros hasta formar polímeros de fibrina. Estos polímeros de fibrina, para que se puedan entrecruzar, para que ya puedan formar esas mallas, esas redes de fibrina, requieren del factor estabilizador de la fibrina, el cual también se conoce como activado, y factor 13 de la coagulación. Este entonces va a provocar que la fibrina sea entrecruzada, ¿verdad? Y forma esas redes justamente con el calcio, o el calcio provoca esa contracción del coágulo y el coágulo se estabiliza, se forme, se delimite. ¿Sí se entendió? Sí, pero son diferentes. O sea, la contracción del coágulo es una parte que se activa con el calcio y la fibra, o sea, el entrecruzamiento de las fibras, o sea, van las dos cosas juntas, pero el entrecruzamiento. Y la otra es la contracción de esa fibra. Ajá, ok. Ah, entonces es la contracción de la fibra. La contracción de esa fibra se genera gracias al calcio. Ah, ok, es que como, ok, sí, perdón. Entonces le estamos llamando coágulo también a la fibra. Así es. Ok. Todo esto forma parte del coágulo. Esta es la razón por la que se forma el coágulo. ¿Sí vamos bien? Sí, profe, ya, gracias. Ok. A esto le conocemos como vía común. Entonces tenemos la vía extrínseca, intrínseca y la vía común. Cuando las dos vías forman el complejo activador y entonces esta confluencia de estas dos vías genera la vía común.
¿Todo bien? Y es algo más o menos como esto. Quedamos que los monómeros de fibrina van a formar polímeros de fibrina, lo cual estos, gracias a ese factor 13, ese factor, ¿verdad?, estabilizador, va a formar ya las fibras entrecruzadas de fibrina para formar la contracción del coágulo. Provocando obviamente el cierre de nuestro vaso y la reparación del mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Jovenazos, ¿ahí están? Sí, profe. Perfecto. Y entonces, ya cuando viene el proceso de la reparación de ese vaso sanguíneo, pues alguien tiene que encargarse de deshacer ese coágulo, de mantener estabilizada ya la coagulación. Y a eso se le llama fibrinolisis. ¿Ok? ¿Y cómo se lleva esta regulación de la coagulación? ¿Cómo se provoca la regulación de este coágulo? Para que ya se empiece a deshacer, para que ya se inhiba, ¿verdad?, todo este complejo del cual hemos hablado, de la hemostasia primaria, de la hemostasia secundaria, de la consolidación de nuestro coágulo y de su organización estable, como ya la vimos hasta hace un ratito. Pues alguien se tiene que encargar de que ya esto empiece a bloquearse, o sea, ya párenle, retroalimentación negativa, ya no necesitamos más, queremos estabilizarlo. ¿Quién se encarga de todo esto? Obviamente, la secreción de estabilizadores, de reguladores de la coagulación. Estamos hablando de antitrombina, de heparina, que forman parte de este proceso estabilizador. La heparina, que es secretada por los basófilos, y la antitrombina, ¿verdad?, que es dependiente de vitamina K también. Esta se forma en el hígado, esta proteína, es una coproteína que también se forma en el hígado, ¿verdad? La antitrombina 3, que aunada entonces a la heparina, la cual de alguna manera la potencia la heparina, para empezar a bloquear los efectos de la trombina. Y los efectos de la trombina, al bloquearse, obviamente la trombina va a bloquear o va a inhibir la acción del factor 8, va a inhibir la acción del factor 5, va a inhibir la acción del factor 13, no se va a unir al factor 9, etc. Por lo tanto, va a empezar a retroceder el proceso de la coagulación, a inhibirse, para que ya quede reparado y entonces se pueda inclusive absorber el coágulo. ¿Sí vamos bien? Sí, dijo que la heparina, ¿quién la producía? Los basófilos. Gracias. Ambos sirven entonces como inhibidores naturales de la coagulación. ¿Sí? Al unirse a la trombina para bloquear sus efectos. Y esta unión sí es irreversible, ¿no? Ya inhibe la acción. ¿Sí? Inclusive esta unión también bloquea al factor 11 activado, al factor 9,
al factor 12, ¿sí? A la plasmina, no a la calicreína, a la calicreína no sé, o bueno, sí, pero no es tan intenso. ¿Ok? De tal manera que este proceso va a generar la activación también del factor activador del plasminógeno tisular. ¿Sí? Este factor activador del plasminógeno tisular, juntamente con el plasminógeno, ¿verdad?, van a empezar a generar la fibrinolicina o plasmina, que va a empezar a destruir, por decirlo de esa manera, a la fibrina, al factor 5, al factor 8, al factor 12 y a la protrombina. Y entonces se empieza a alisar la fibrina de mi coágulo, tratando de disolverlo, porque ya hizo su trabajo, ya reparó mi vaso sanguíneo. No puedo creer tu traición hacia Compón. Siempre tan hábil. Bueno, mi espía. Ay, Dios. Espérense, cállense tantito. Profe. Sí. A ver, apunté lo que dijo, pero ahorita que estoy volteando a ver el cuadro, dice que la antitrombina y la heparina. ¿El plasminógeno cuál es? El plasminógeno, este se encuentra en las células endoteliales. Este se activa, ¿verdad?, gracias a que inicia el proceso de la fibrinolisis, o sea, de la activación de la destrucción. Cuando ya se reparó ese coágulo, se activa el factor, este activador plasminógeno tisular. ¿Sí? Y los que lo activan son la antitrombina y la heparina. Todo este proceso, o sea, todo este proceso de primero se inactiva, la heparina inactiva y bloquea a la trombina y a todos estos factores que les comenté. ¿Sí? Y ya cuando inicia el proceso de la reparación, ¿verdad?, y la destrucción de este coágulo, ¿sí?, esta proteína se empieza a secretar para ayudar a la reparación de toda el endotelio de la célula. Cuando inicia la reparación del endotelio, ahí se activa este factor activador y entonces se empieza a producir la destrucción del fibrinógeno. ¿Sí? Entonces, pero ¿y la antitrombina hace lo mismo que la heparina? De hecho, la antitrombina potencia de alguna manera o se asocia con la heparina, es dependiente de la heparina para que bloqueen a la trombina. Okay. Una vez que ya se detuvo la formación del coágulo, viene su destrucción. Y esto es gracias al factor activador plasminógeno tisular. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Este se encuentra entonces en las células endoteliales, ahí en el endotelio, en el vaso sanguíneo. Y empieza a secretarse y juntamente con el plasminógeno, ¿verdad?, van a formar la fibrinolicina para generar todo este efecto de proteólisis, o sea, la lisis de todas estas proteínas, para empezar
a inactivar o deshacer nuestro trombo. ¿Ok? Sí, Dani. Es que iba a comentar que era como justo la respuesta al endotelio ya sano, porque incluso hay un polipéptido que se secreta o lo secreta el tejido sano, que se llama inhibidor de la vía del factor tisular, justamente bloquea la unión del tejido tisular con el factor 7 activado. También hay otro producto, también hay otro producto que es como respuesta del endotelio sano, que es la trombomodulina, que va a unir a la trombina para activar la proteína C, y esta a su vez inhibe la coagulación de factores 8 y 5. Entonces son como que se van dando al momento de la reparación del vaso. Ya cuando el vaso se empieza a sanar, empieza a generarse todo este proceso para la activación y obviamente controlar el trombo, deshacer el trombo y reparar perfectamente el tejido endotelial. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Obviamente, hay factores que van a ser dependientes de vitamina K. Profe, en la parte de abajo de la anterior, algo decía de la vitamina C que no nos mencionó. Sí, lo que comentaba, ¿no? Todo esto va a provocar que se secrete también proteína C. La proteína C, en el proceso de la reparación en el endotelio, va a inactivar al factor 5 y al factor 8 de la coagulación. Acuérdate que el factor 5 se tiene que unir al factor 10 para formar esa enzima, ¿no? La tenaza de la que habíamos hablado. Y el factor 8 es de vital importancia en la vía intrínseca para formar o para unirse con el factor 9 activado y entonces activar al factor 10. Así es que esta proteína C nos va a inactivar a estos dos factores. Por lo tanto, se va a regular el proceso de la coagulación, se va a inhibir, ¿verdad? Ya no se va a seguir formando trombo y ya nada más falta con todos estos factores lisar, ¿verdad?, a nuestro trombo. Gracias, profe. Sí lo había apunté eso, nomás no lo de proteína C. No sabía que sí. Que sí había apuntado lo de que se inactiva, pero no lo de proteína C. Gracias, profe. Va. Entonces, en este proceso de la regulación hay factores dependientes de vitamina K, como es protrombina, factor 7 de la coagulación, factor 9 de la coagulación, factor 10. Por eso es que cuando ustedes se inyectan vitamina K, ¿verdad?, van a activar a la protrombina, van a activar al factor 7, van a activar al factor 9 y por supuesto al factor 10. Lo que va a ayudar entonces es que si hay algún proceso hemorrágico, pues bueno, la heparina, la vitamina K es de extraordinaria utilización para pacientes que tienen problemas de coagulación. La heparina y la warfarina inactivan a la vitamina K. Entonces también para que tenga efectos antiagregantes plaquetarios, pues está la heparina y la warfarina. Los oxalatos también precipitan al calcio y bueno, ya se imaginarán qué pasaría si falta calcio. Donde ustedes quieran ver, el calcio es de gran utilidad hasta para la consolidación y la contracción de nuestro trombo. Entonces los oxalatos precipitan el calcio, el diocitrato desioniza el calcio y cuando el calcio es inactivado, pues también el proceso de coagulación se puede ver inhibido en cualquiera de las etapas en las que es útil. Así es que calcárea carbónica aquí, en cualquiera de estas etapas, es de gran utilidad. Gracias. ¿Alguna duda, niños? ¿Alguna pregunta con todo esto?
este asunto de sangre. Profe, yo le mandé mensaje privado al chat, ¿lo puede revisar? Sí, lo reviso. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro como el agua de canal? Todo claro. Sí, profe, muy bien. Sí, todo claro. ¿Ya le cambiamos o qué? Digo, ya terminamos, de hecho. Hemos concluido con sangre. Y también con la clase, creo que ya acabamos. Muy bien. Yo espero que no haya necesidad de tener que repasar sangre en cuanto a conceptos. Obviamente ustedes tienen que estudiar un poquito más a fondo, ¿verdad? Van a llevar de todos modos hemato en sexto semestre, pero yo estoy seguro que todos estos conceptos y todos estos planteamientos, porque se tienen que aprender la cascada de la coagulación, que no creo que sea tan complicada, ¿no? Vía intrínseca, vía extrínseca, la más importante, porque secreta pequeñas cantidades de fibrina, de trombina, y bueno, la vía intrínseca que también ayuda y es de gran importancia para todo este proceso, pues cada uno de los factores que aparentemente, pues cuando vemos un esquema así todo armado, dices, ay, en la torre, me tengo que aprender todo eso. Pues sí, pero tampoco es tan complicado, ¿no? Ya cuando lo ves de manera práctica y lo analizas, creo que no es tan complicado aprenderse cada uno de los factores que hay. ¿Sí queda claro? Entonces, y pues la unión que hay entre la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿verdad? Para lograr todo este objetivo. Muy bien. Vamos a ver músculo el próximo viernes y seguirnos para que, concluyendo, pues empecemos con cardíaco. Ya les mandé más o menos los datos de cardíaco. Voy a sacarlos de los demás. No me acuerdo cuál sigue, pero en ese sentido les voy a ir mandando. Espero que no se me olvide los puntos claves de cada uno de los temas que vamos a ver para que ustedes se organicen. ¿Va que va? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, por favor, cuídense mucho, que nada les cuesta, y nos estamos saludando el viernes.